Proseguimos entonces nuestra sesión, nuestra clase con estudiando las geomayas. Estábamos estudiando, o vamos a empezar a estudiar, las aplicaciones de las mallas biaxiales y multiaxiales, que son aquellas relacionadas con las vías pavimentadas y no pavimentadas. Habíamos estudiado, recuerdan, el tema de los geotextiles, también en esta aplicación, y ahora vamos a relacionarlo con las geomallas que también han sido desarrolladas para esta función. Como dijimos siempre, la función primaria de la geomalla es el refuerzo. Pero hay una función secundaria inherente también a la geomalla, que es la separación entre la subrasante y relleno. Esta separación es posible solo gracias a determinadas relaciones entre la granulometría de la base y de la subrasante, cosa que vamos a entender y explicar en un momento. Entonces, ¿de qué se trata esta aplicación? Esta aplicación es aquella en la cual la geomalla está entre la subrasante y la base granular, o la subbase también, es decir, sobre la subrasante, ¿no? Ahí ustedes pueden apreciar una sección reforzada versus una no reforzada, y lo que vamos a obtener seguramente es la reducción del espesor necesario de esa geomalla, de esa base granular. Las condiciones que uno puede encontrar en campo, tal como he venido diciéndoles hasta ahora, pueden ser tan difíciles como estas. Cuando nos vamos a un nuevo camino, una nueva carretera, y sobre todo en zonas tropicales, en zonas de la Amazonía, en la selva, incluso en algunas zonas de la sierra también, en la zona altoandina, donde hay unas lluvias bastante fuertes y en combinación con suelos que tienen un contenido de finos muy altos y finos plásticos. Uno encuentra estas situaciones y la verdad que hay muchas técnicas que se han intentado para este tipo para salir de esta zona de fundación y poder construir el pavimento. Sin embargo, hemos comprobado en una experiencia ya de 30 años y en el Perú una experiencia que tiene ahora 15 años, que efectivamente es una forma muy eficaz de mejorar la capacidad portante del terreno y sobre todo que permite salir de esta subrasante o de la fundación y construir pavimentos estables y duraderos. En combinación con la geomalla de subrasante, la de mejoramiento, que es esta que está aquí abajo, también vamos a estudiar una que está inserta en la base, en un pavimento, en una vía pavimentada. Si se dan cuenta, acá está el asfalto, esta es la capa granular, capa base, y esta geomalla puede ser puesta en el centro de la base o puede ser puesta también en el fondo de la base, es decir, en la interfase con la subbase. Esta geomalla es colocada en el medio de la base cuando la base tiene más de 12 pulgadas o 30 centímetros de espesor. Aquí está, en esta zona baja, la que estamos hablando de mejoramiento subrasante. En general, entonces, las geomallas se utilizan para el mejoramiento de las capas granulares. Esta es la experiencia en Perú que les cuento, que les he contado múltiples oportunidades, porque es emblemática, es de las
primeras carreteras o vías pavimentadas en Sudamérica, en Latinoamérica en general, y que ha tenido un seguimiento, un monitoreo interesante porque se han hecho algunas mediciones después de 14 años a propósito de unas rehabilitaciones, de un plan de rehabilitación del gobierno peruano, y se ha encontrado, la verdad, resultados sorprendentes en relación con los tramos aledaños. Este tramo que está aquí es un tramo de 13 kilómetros en una carretera que se llama Iquitos-Nauta, que es la que conecta la ciudad de Iquitos con el pueblo de Nauta, que tiene un poco más de 100 kilómetros, y donde uno puede apreciar pues, la diferencia en comportamiento entre las zonas, esta zona que ha sido reforzada, es una zona continua, reforzada con geomallas, tanto a nivel de subrasante, como ustedes ven acá, acá ven la subrasante, y luego ven aquí se ve muy bien. Esta ya es la capa de base, que es la granular que está acá. Aquí está la subbase, que es arenosa. Acá creo que se ve bastante bien. Esta es la capa de refuerzo de base. Y esta es la que salía de la subrasante. Fíjense, cuando la subrasante se trabaja en estado seco, no hay mayor problema en su capacidad de resistencia. Lo que pasa es que esta subrasante se vuelve muy débil cuando se humedece o se satura peor. Esta es la carretera que nos ha permitido aquí en el Perú consolidar el conocimiento y la aplicación de estos conceptos que vamos a estudiar esta noche. Pero primero entonces vamos a las vías no pavimentadas. Esta manera de enfocar el concepto de las vías no pavimentadas corresponde a Jean-Pierre Giroud, que como les he comentado anteriormente también es un ingeniero, bueno, doctor en ingeniería, geotécnico francés, que es denominado por muchos el padre de los geosintéticos, ¿no? Sobre todo en la zona europea. Bueno, ¿cómo conceptualiza él una vía no pavimentada? La vía no pavimentada es una capa de agregado que se apoya en el terreno. Es decir, yo quiero hacer una vía donde antes probablemente lo primero que había es esta subrasante, porque seguramente era el terreno natural. Y ese terreno pues no soporta las cargas directamente, ¿no? Lo que pasa con las situaciones, las condiciones que hemos visto en la foto inicial de esta clase. Zonas saturadas, zonas muy blandas, zonas en donde los caminos se agüellan, sobre todo. Ahora vamos a ver también otras fotos sobre el colapso de este tipo de vías. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos que esa carga, la subrasante es el suelo que va a soportar las cargas. Y necesitamos que eso sea soportable. Entonces, necesito una capa un poco más resistente que lo que haga es justamente distribuir las cargas hacia la subrasante. Hace esto. Entonces, la capa de base ayuda a distribuir la carga vehicular, mientras que es la subrasante la que soporta la carga. Este es el mecanismo que, fíjense, desde esta conceptualización vamos a ver por qué razón llegamos a definir las maneras de diseñar estas vías, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste el mejoramiento de vías no pavimentadas? En mejorar, primero, la distribución de cargas y segundo, la capacidad de carga de la subrasante. Es decir, tengo que mejorar la distribución de cargas en la base y tengo que mejorar la capacidad de carga de la subrasante. Si hago esas dos cosas, entonces estaré haciendo una vía no pavimentada capaz de soportar un tráfico y una determinada vida útil. Estas son las condiciones que puede sufrir
una vía no pavimentada, ¿no? Cuando no ha sido bien construida. En este caso, como es evidente, en el caso izquierda, que nuevamente es una foto de la carretera Iquitos-Nauta, una foto que tomé hace, como les dije, 15, 16 años en esta vía, en donde aquí y acá estaba de retorno hacia Iquitos. En la mañana habíamos pasado por aquí con el auto y no había habido ningún problema porque no había llovido. Llovió durante la mañana y en el momento del regreso, el retorno, ya encontramos este panorama, ¿no? En donde ni siquiera los vehículos de construcción pues, pueden circular. Evidentemente, ante esta situación, la peor forma de construir, la peor forma es meter este tipo de maquinaria pesada que genera surcos, genera remoldeo en los suelos de la subrasante y por lo tanto malogra la capacidad aún más de la subrasante. A la mano derecha ustedes ven algo que sucede muchas veces cuando la subrasante no soporta las cargas y es un colapso. Aquí en la mano derecha, obviamente por el abollamiento excesivo, ya los camiones no pueden pasar. La corona del eje se queda atrapada y no hay manera de avanzar. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es ver cuál es la causa del abollamiento de las vías, cuáles son los mecanismos por los cuales se abollan las vías, para intentar explicar cómo controlar esas causas y por lo tanto cómo diseñar la vía. Como ustedes han visto, las llantas circulan por encima de la base, en directo contacto con la base. Por lo tanto, una primera causa del abollamiento total en las vías se debe a la deformación misma de la capa base. Esa deformación de la capa base se puede ver a estos tres factores primeros, es decir, la consolidación del agregado bajo la repetición de las cargas. ¿Qué significa? Que la misma base falle, es decir, que se genere un abollamiento más. Lo que significa esto es que la subrasante de abajo es estable, pero la base en su espesor empieza a consolidarse, quizás porque no ha tenido una buena compactación, una buena densidad de compactación, o quizá porque el material es muy redondeado, poco trabado entre sí, de manera tal que se tiende a disgregarse. Y al disgregarse se produce esta consolidación. El otro efecto es el del desplazamiento lateral del agregado, porque claro, al encontrar, como dije, una subrasante estable, la base sufre una falta de confinamiento y ante la presencia de cargas verticales se desplaza lateralmente. Y luego puede haber una falla por capacidad portante de la misma base que está recibiendo, como repito, directamente la carga sobre su superficie. Aquí ustedes ven, miren, cuando esta llanta está directamente sobre la base y si este material que está aquí granular no está bien compactado de inicio, no llega a una densidad adecuada, entonces lo que va a pasar es que la capa base, la misma capa base sufra una compactación en este nivel. Entonces acá probablemente esta superficie sea totalmente esté estable, pero se compacta y hay una disminución del espesor de la base en donde está la boya de la llanta. Sin embargo, otro de las causas de ese abollamiento puede ser que siendo resistente y no compactándose por este efecto de falta de densidad, por efecto de la carga vertical, las partículas empiezan a caminar hacia afuera, así se llama esto, ¿no? Es decir,
que empiecen a desplazarse lateralmente. Y la tercera es que haya un desplazamiento lateral, ¿no? Por una falla portante. Normalmente la base empieza a fallar y efectivamente se desplaza hacia ambos lados. Eso es una falla por capacidad portante. Al final, estos efectos son combinados, se manifiestan unos y otros al unísono, y es la causa de que por estos efectos además sinérgicos, porque si hay compactación, si hay desplazamiento lateral, si hay falla por capacidad portante, entonces estos procesos se aceleran y terminan pues por manifestar el abollamiento de manera muy rápida. En estas mismas causas, una de ellas puede estar en la interacción entre la base y la subrasante, es decir, en la interfase entre base y subrasante. Y ustedes ahí sí ya lo conocen lo que puede pasar, porque hemos estudiado estos aspectos cuando hemos estudiado los geotextiles en su función de separación. ¿Qué pasa cuando esta interacción base-subrasante no está muy bien? Pasan dos mecanismos, ¿recuerdan? El primero es el de que los agregados, las partículas de la base punzonan la subrasante, y se desplazan verticalmente, ¿no? Este es un primer, y comienza entonces a perderse material en la entremezcla, y evidentemente comienza a perderse espesor en la subrasante, y este es un proceso iterativo y creciente con el paso de las cargas. El otro de los mecanismos que ya hemos estudiado también es el mecanismo inverso, es decir, el movimiento de las partículas de la subrasante hacia la base, el movimiento ascendente, que se debe justamente a que habiendo la presión del neumático aquí, quizá conducidos hasta por efectos de agua, las partículas de aquí se mueven y se intruyen, ¿no?